Listo. Listo, entonces buenos días a todos otra vez. Juan Camilo, como ya les había dicho, entonces nos va a presentar el reto. Dale, Juan Camilo. Listo, muy bien. Bueno, buenos días a todos. El reto de hoy pues es la explicación del significado de el K en la frecuencia digital, ¿cierto? Entonces Ujú. aquí yo hice como una pequeña figura en la que voy a tratar de ilustrar el significado que yo pude percibir. Y es que ese K es el número de ciclos de la frecuencia análoga periódica que se tomaron para digitalizar esta misma señal análoga. Me explico. Aquí, Ujú. en esta imagen, se está tomando el primer ciclo y en la señal digital pues se ve que el periodo se cumple en un primer ciclo también. Pero entonces aquí lo ¿Para que qué pasa, K? Empieza por ahí, Juan. ¿Cuál ¿cómo? K es ese que estamos viendo? ¿Qué valor de K Eh, tienes ahí? aquí lo tengo, es un K igual a uno. Entonces O aquí lo sea, voy cuando a... K vale 1, perdón por interrumpir tanto, cuando K vale 1, un periodo de la análoga corresponde a un periodo de la digital. ¿Es Sí, correcto? no, pues voy a empezar diciendo que un ciclo, Ok, para que se me entienda qué es lo que pasa cuando el K es igual a 2. ok. Entonces, cuando utilizo un K de 2 en la análoga, tengo dos ciclos, que sigue siendo un periodo, De pero la ya digital. es exacto, pero lo que pasa en la digital es que ahora el periodo se me cumple en dos ciclos. Aquí en el primer ciclo no hay un periodo en la digital, se me viene a cumplir al segundo. Eh, Exactamente. O sea, Y ya, nuevamente te repito, o sea, cuando K vale 2, por ejemplo, en este caso, un periodo de la digital corresponde a dos periodos de la análoga. ¿Sí o no? ah, exacto, sí. Listo. Y asimismo, si fuera 3 el periodo se va desplazando según qué tanto hayamos tomado de la muestra pues análoga. Perfecto, Juan Camilo. Sí, esa es la explicación física. Es decir, el K representa la cantidad de ciclos de la señal análoga que hay que recorrer, que hay que avanzar para completar un solo ciclo de la digital. Tal y como está ahí en la figura, yo creo que esa figura es bien gráfica en la explicación, ¿cierto? Tú tienes tres periodos de la señal análoga original, que está ahí debajito, y solo completando tres periodos de la análoga logras completar, ¿cierto? O abarcar un periodo de la digital. Entonces, en este caso, la frecuencia digital es 3/11, siempre serán 11 muestras, pues, las que completan un periodo, siempre serán 11 muestras, él va variando el K, pero en este caso esas 11 muestras abarcan tres periodos o tres ciclos de la señal análoga original. Esa es la explicación del K en la expresión racional de frecuencia que estábamos discutiendo tal vez la clase pasada, ¿no? Dijimos, una señal para que sea periódica tiene que poder expresar, se tiene que poder expresar el valor de frecuencia como un número racional, la división de dos enteros. Y decíamos que el denominador, el 11 en este caso, es el periodo, o sea, cada 11 muestras se repite la señal, pero quedó pendiente y se volvió un reto, ¿cierto? El tema del numerador. Una cuestión adicional, Juan Camilo, este entorno en el que está revolviendo ahí un slider con código, este es el nuevo entorno de programación que yo mencionaba, ¿cómo se llama? ¿Me puedes decir el nombre que no? Alguien me lo preguntó la última vez y no fui capaz de contestarle. ¿Cómo Este es, invocas este entorno de programación? aquí en nuevo es el editor en vivo. Aquí, LiveScript. Ah, sí, LiveScript. Es señor. una ISP, pues. ¿Es que, perdón? No, esa es la X-Screen, no, que ese no era el nuevo entorno. El nuevo entorno es muy parecido a lo que es la guía, o sea, es muy parecido. Muy similar. Ah, Sí, bueno. sí. Yo de hecho he hecho cositas ahí, yo me he metido y todo, pero no, realmente como me lo cambiaron no me ha gustado mucho. Entonces ahí estoy como peleando pues todavía con mi inercia, digamos. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Ahí te voy a apuntar para lo de la bonificación. Listo, profe. Muchas gracias, Juan Camilo. Y vamos a empezar el tema de la clase de hoy. Un segundito. Ya les debe haber llegado la citación con el horario de las asesorías. En nuestro caso, pues quedaron viernes de 2:30 a 3:30. Bien, como les digo, entonces voy a empezar
el tema de hoy, que arranca un bloquecito que es muy interesante. A mí me parece muy bacano, porque uno entiende muchas cosas relacionadas con el proceso de conversión de análogo a digital, ¿sí? Y también ve, quizás de pronto en las carreras de ustedes no es tan relevante, ¿cierto? Aunque se usa mucho, pero ustedes, al no ser, digamos, no tener una formación tan orientada hacia la electrónica, pues esas aplicaciones realmente son transparentes y no la llegan a ver. Yo creo que este es uno de los poquitos cursos que ustedes tienen, quizás con telecomunicaciones, en donde se llega a ver el tema de la codificación y sus posibles usos, el potencial que tiene trabajar diferentes tipos de codificaciones. Y eso es más o menos lo que sigue en las próximas clases. Entonces voy a compartir pantalla. Y vamos. Inicialmente, pues, el tema del día de hoy es el proceso de conversión de análogo a digital, ¿sí? Hay que decir, ¿cierto? Esto debe quedar claro, que en un conversor AD comercial, digamos, en un conversor AD de los que uno consigue, pues, para circuitos y para diferentes aplicaciones, pues esta teoría que vamos a ver no es tan visible, no es tan... Nosotros, por ejemplo, vamos a partir el proceso de conversión en 3 etapas, ¿sí? Pero es más una estrategia desde la pedagogía. Es decir, se parte en 3 etapas porque así se puede entender fácilmente cómo es el proceso. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, esas 3 etapas no son identificables entre sí. Es decir, uno va de pronto con esa teoría a estudiar un conversor AD comercial y quizás de pronto la electrónica que hay por debajo de eso no refleja estas etapas que estamos hablando aquí. Entonces, tener claro pues que esto es más bien una abstracción que estamos haciendo del proceso, lo que se va a explicar hoy, ¿sí? Una abstracción, una forma de explicar, aunque en la práctica, pues, sobre todo por temas de velocidad y demás, el proceso es un poco distinto. ¿Por qué nos interesa conocer este proceso? ¿Cierto? Les decía yo, ustedes no son ingenieros electrónicos, son electricistas o de control. Probablemente pues en la vida les toque diseñar un dispositivo de estos, más vale de pronto los usarán. Pero justamente ahí en ese punto, en donde ustedes tienen que de pronto montar un sistema de captura de datos digital y tener conversores, pues es muy importante entender los detalles de ese proceso de conversión para poder tomar decisiones con criterio. ¿Sí? Esa es, digamos, la razón por la cual este tema es tan importante en el curso. Sobre todo con respecto de las 3 etapas que mencionaba ahorita, pues 2 de ellas implican, ¿cierto? O pueden implicar potencialmente una distorsión de la señal, es decir, que usted capturando la señal termina con una versión distinta de lo que tenía originalmente. Y todos sabemos pues que el objetivo no es ese, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy montando un sistema de captura de señales en una red de distribución de potencia eléctrica, me interesa pues que la captura digital refleje realmente lo que está pasando con las señales análogas que viajan por la red. Y eso es aplicable en cualquier contexto, es decir, no me conviene que el proceso de conversión tenga distorsión o me conviene que la distorsión sea mínima para poder ver una señal muy parecida a lo que está pasando en la realidad con el comportamiento analógico. Justamente, nada más, ayer estaba en una reunión de asesoría de la tesis de maestría de un estudiante que está que termina y caímos en cuenta que habíamos cometido un error en cuanto a este proceso, ¿sí? O sea, se sigue, digamos, teniendo este tipo de malentendidos y errores se cometen todavía a la hora de hacer un proceso de muestreo adecuado, por ejemplo, que era el caso del chico de la tesis de maestría, ¿sí? Les cuento así rápidamente, hay un estándar IEC, creo que es, en donde se establece para estas redes de distribución cuál es la frecuencia de muestreo adecuada. A los electricistas seguramente en algún momento les va a tocar entender ese protocolo, digamos, ese estándar, y ahí dicen pues que la frecuencia de muestreo es 4800 Hz. ¿Sí? Si usted quiere de pronto manejar señales y tener equipos compatibles con ese estándar, usted debería muestrear a 4800 Hz. Y resulta que en este trabajo de la maestría, esta persona estaba asumiendo un montón de cosas, ¿cierto? Con respecto a las dinámicas que podía capturar con esa frecuencia de muestreo. Y claro, los resultados que estaba obteniendo no eran
no eran correctos o al menos tenían problemas, ¿sí? Entonces miren que es bien importante poder entender ese proceso, así usted sea un ingeniero electricista o un ingeniero de control. Yendo al caso, por ejemplo, de la gente de control, a veces uno quiere manejar un volumen de datos razonable, ¿cierto? Por ejemplo, tiene un Arduino que no tiene mucha memoria, no tiene mucha velocidad, ¿sí? Entonces trata de manejar un volumen de datos razonable, una frecuencia de muestreo pequeña, pero también quiere al mismo tiempo poder capturar dinámicas de alta velocidad que tiene una planta, por ejemplo, un proceso. Tengo un robotcito, un carrito, ¿cierto? Una banda transportadora y necesito poder capturar dinámicas de muy buena velocidad, pero al mismo tiempo tratar de mantener el volumen de datos digamos, en una cantidad pequeña, ¿no? Un tamaño pequeño de datos por unidad de tiempo para procesar. Entonces, son objetivos en conflicto, ¿sí? Usted no puede manejar una cantidad de datos pequeña para tiempo real y al mismo tiempo tener dinámicas de alta velocidad. Eso se contradice entre sí y habrá que tomar decisiones allí. Entonces, volviendo pues al asunto inicial, el objetivo de esta clase es conocer los detalles como subyacente, lo que hay por debajo del proceso de conversión de análogo a digital, para que ustedes tengan el criterio a la hora de montar un sistema, implementar un sistema de procesamiento digital en el contexto de sus carreras. ¿Sí? Saber qué implicaciones tiene cada decisión que van tomando. Entonces, como les había comentado ahorita, pues desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Conceptualmente, uno puede dividir el proceso de conversión de análogo a digital en 3 etapas. Nosotros habíamos visto, creo que fue la última clase, me corrigen, la última clase habíamos visto que una señal es análoga si es continua tanto en su dominio como en su rango. ¿Sí? Eso fue una definición que dimos. Y una señal sería digital si es discreta tanto en su dominio como en su rango. Entonces, estos 2 primeros pasos justamente se refieren a eso. ¿Sí? Tenemos un primer paso llamado muestreo, sampling, donde usted básicamente lo que hace es discretizar el dominio. Es decir, el dominio que era continuo lo pasa a discreto. ¿Sí? Inmediatamente usted hace un muestreo, entonces tiene una serie de muestras caracterizadas por un índice entero n. Usted habla de x de 0, x de 1, x de 2, la tercera muestra, la cuarta muestra, la muestra 100. Usted se refiere a las muestras, el dominio deja de ser un valor de tiempo continuo y pasa a ser un valor entero, ¿no? Indicando pues qué muestra de las que tiene de pronto en un vector le interesa conocer en un momento determinado. ¿Sí? X de n sería pues la versión muestreada. Y luego de eso lo que le faltaría para que la señal sea digital es discretizar el rango. Justamente eso es lo que ocurre en el segundo paso, ¿no? La cuantificación o cuantización. Cuantización entiendo que es un anglicanismo, el término en español es cuantificación, ¿sí? En la cuantificación, usted ya las muestras que tenía las pone a corresponder con unos niveles en el rango permitidos, porque el rango también debe quedar discreto. El rango debe tener una colección finita de valores, porque si no, no habría computador capaz de almacenarlo, ¿sí? De almacenar las muestras. Si usted tiene infinitos valores en rango, entonces el computador no tiene cómo, digamos, representar eso de manera eficiente. Entonces, después de muestrear y después de cuantificar, tenemos una señal que es digital. Ya el tercer paso es un paso de formato. Realmente aquí ya no hay conversión. Aquí lo que hacemos es, a cada muestra que ha sido cuantificada, se le asigna una palabra binaria, un código binario que la represente, para efectos de poder guardar eso en memoria o que el procesador la tome y la manipule, le haga pues todas las operaciones necesarias para poder procesar la información. Como ustedes saben, todo procesador digital finalmente está trabajando en binario. Hasta ahora pues no hay un procesador que no haga eso, ¿cierto? Por allá por debajo, desde el más primitivo, desde un PIC, por ejemplo, un Arduino, lo más sencillito, hasta los procesadores comerciales más modernos, todos trabajan o manipulan los datos en formato binario. Entonces es necesario que estas muestras que han sido cuantificadas terminen representadas también en ese formato binario. Bien, yo me podría de pronto tratar, ¿cierto? Podría intentar explicar el proceso de conversión de análogo a digital, pero hay un video que me parece a mí que es muy gráfico, muy entendible.
Lo vamos a abrir para que lo vean, ¿cierto? Ahí les queda el enlace por si lo quieren repetir de pronto, para verlo después si alguna cosa no queda clara. Donde están las tres etapas, ¿no? Entonces vamos a mirar el video. Pues ahí empezará diciendo lo que hablábamos ahorita con respecto a que son 3 etapas: muestreo, cuantificación y codificación. ¿Sí? Y vamos a entrar a mirar cada una de esas 3 etapas, ¿no? De esos 3 pasos que mencionan ahí. Voy a parar ahí un momentico. Como dice ahí, el muestreo implica ir tomando valores de la señal en momentos discretos del tiempo. Ahí dice que esos momentos discretos de tiempo están siempre separados de manera regular, ¿sí? Uniforme. Ese tipo de muestreo se llama justamente muestreo uniforme, porque la distancia entre muestras adyacentes no cambia, ¿sí? Esa es la forma más sencilla de muestreo. La matemática asociada con otros tipos de muestreo es muy compleja, aunque también ha habido pues investigaciones en ese sentido. Realmente a nivel comercial nosotros trabajamos el muestreo uniforme, es decir, que las muestras siempre están tomadas en intervalos iguales de tiempo. ¿Listo? Y la distancia entre un par de muestras adyacentes se llama periodo de muestreo, T sub S. Y el inverso de T sub S sería la frecuencia de muestreo, que ya la hemos mencionado un montón de veces aquí. Entonces, viene la señal análoga evolucionando en el tiempo, ¿sí? Ahí están viendo ustedes el proceso de muestreo uniforme, las líneas azules representan las muestras, ¿cierto? Vuelvo y repito, voy a parar un momentico, vuelvo y repito que la distancia entre cada par de muestras adyacentes, cada par de muestras vecinas, es T sub S mayúscula, es decir, el periodo de muestreo, y que si usted le saca el inverso al periodo de muestreo, pues estaría calculando la frecuencia de muestreo. Observe también cómo la señal análoga, que es la que está en negro, tiene infinitos valores en el dominio del tiempo. O sea, si usted le da por evaluarla en cualquier momento, pues puede sacar un valor, ¿cierto? Tendría una colección infinita de valores, es continua en el dominio del tiempo, continua en su dominio. Para hacer casar eso, pues, con la definición que damos la clase pasada. La señal que está en negro es continua en dominio, mientras que la que está en azul existe solamente para unos momentos puntuales. ¿Sí? La versión muestreada es discreta en el tiempo, en el sentido, pues, que no todos los tiempos tienen asociado un valor de señal, solamente unos puntos discretos. Entonces, ahí estamos muestreando, ¿cierto? Ahí va evolucionando la señal y le vamos sacando muestricas. Entonces, ya surtimos la primera etapa, ¿cierto? Ya hicimos el muestreo para un periodo de la señal análoga. Luego viene el proceso de cuantificación, que ya les comenté, pues corresponde como a discretizar los valores del rango, ¿sí? Para poder discretizar el rango, pues se necesita saber cuántos niveles vamos a manejar. En este caso son 8. Esas líneas horizontales que ustedes ven ahí punteadas son los niveles. Y observen cómo el cuantificador o el proceso de cuantificación implica que las muestras deben llevarse, en todo caso, a alguno de los niveles discretos. No puede haber muestras intermedias, ¿sí? En este caso estamos haciendo un proceso de redondeo. Y en un redondeo lo que uno hace es aproximar la muestra al nivel que está más cercano, como pueden ver allí. Pues ahí ya quedó cuantificada la señal. Ya llevamos 2 etapas, hicimos el muestreo y la acabamos de cuantificar. Finalmente, pues, como ya les había dicho, uno codifica, es decir, a cada muestra le asocia un código binario, un valor binario que representa el nivel en el cual quedó cuantificada la muestra. Pues para 8 niveles, como decía ahí, se necesitan 3 bits para poder cubrir todas las combinaciones. Ahí está viendo usted cómo a cada nivel distinto pues se le asocia un código diferente. Y entonces al final en la memoria, si usted va y mira, memoria de un Arduino, por ejemplo, o de un PC, usted va a encontrar esos códigos representando cada uno una muestra distinta. Voy a parar allí. ¿Alguien quiere formular una pregunta hasta este punto? ¿Comentar algo?
¿Estamos claros? Bien. Entonces, ahí más o menos, de manera gráfica, yo creo que se explica mejor eso así solo que tratando yo de explicarlo textualmente. Pues esos son las tres etapas que componen un proceso de conversión de análogo a digital desde el punto de vista conceptual. Muestreo, cuantificación y codificación. ¿Listo? Luego de eso, yo lo que tengo es, le llaman así, ¿cierto? Y en tiempo real es muy común, un flujo de bits, ¿no? Como decir que los bits van pegaditos, ¿cierto? Cada muestra va secuencialmente pegada a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces, en un sistema en tiempo real, un sensor estaría generando un flujo de bits con la información, ¿cierto? Continua de cómo van evolucionando las muestras en el tiempo, ¿cierto? Y si usted pudiera mirar allá a nivel de lo que ocurre en la comunicación de pronto entre el sensor y el procesador, usted lo que vería es exactamente como un flujo, ¿no? Ve una secuencia de bits moviéndose en el tiempo, ¿cierto? Evolucionando en el tiempo, de acuerdo a lo que va pasando con la señal. Y para tiempo real, pues finalmente lo que uno tiene que hacer es procesar ese flujo de bits, esa secuencia de muestras que van llegando de manera binaria, para generar un resultado que cumpla con unos plazos establecidos. Ese sería el objetivo de un sistema de procesamiento en tiempo real. Bueno, vamos a hablar en detalle de los procesos que acabamos de mirar, ¿sí? Porque cada uno, sobre todo los dos primeros, tienen implicaciones en cuanto a la viabilidad de reconstruir la señal sin problemas, sin errores. Entonces, esto que ustedes ven aquí en la mitad es la definición formal de lo que sería un proceso de muestreo uniforme. Entonces, yo arranco, ¿cierto? Parto, esto ya lo habíamos hablado, parto de una señal análoga cuyo dominio es el tiempo continuo, dominio T, ¿sí? Y lo que voy a hacer para muestrear dicha señal, como ya han visto ustedes y como hemos hablado varias veces, es empezar a evaluar ese tiempo en múltiplos enteros del periodo de muestreo. 0 TS, 1 TS, 2 TS, de tal manera que finalmente la señal luego del proceso de muestreo ya no depende de T, del tiempo continuo, sino de N, donde N implícitamente, y eso también debe quedar muy claro, N implícitamente está dando información de cuál fue el tiempo en el que ocurrió la muestra. También creo que lo hemos discutido, ¿cierto? En algún momento yo les dije, si usted le hablan de un X de 5, por ejemplo, eso equivale a decir que realmente esa muestra corresponde a la señal evaluada en 5 periodos de muestreo. ¿Sí? Porque aquí está clarito pues que la relación entre T y N es justamente la constante T sub S. También podríamos pensar en N sobre Fs, ¿cierto? Porque la frecuencia de muestreo es el inverso de T sub S, el periodo. Y este T sub S, aquí hay un error, incluso para corregirlo. No es periodo fundamental, sino periodo de muestreo, sampling period. Listo, yo lo voy a corregir cuando les mande la diapositiva. Entonces, TS es una constante en un proceso de muestreo uniforme, ya lo dijimos, ¿sí? Y se conoce como el periodo de muestreo, T sub S. Y el inverso de T sub S corresponde a la frecuencia de muestreo. ¿Cuál es el efecto del proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia? Esto es bien importante para poder redondear la idea de los alias que estábamos viendo la clase pasada. Sí, de aquí sale también una explicación de ese asunto de los alias. Y también de alguna manera, gráficamente, uno puede deducir lo que demostró Nyquist a nivel teórico. Y con respecto a qué velocidad de muestreo es mínima, ¿cierto? Es lo mínimo necesario para poder luego reconstruir la señal sin errores. Entonces, arrancamos con una señal análoga arbitraria, ¿cierto? Esa me la inventé yo. Ella es análoga y después, de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, con un equipo análogo también, pues yo hago una visualización del espectro de esa señal. ¿Sí? De hecho, esto que estamos viendo acá corresponde al espectro de un filtro Chebyshev. Luego, con calma, ¿cierto? A lo largo del semestre vamos a poder caracterizar el tipo de filtrado que uno está haciendo, viendo la forma de la respuesta en el dominio de la frecuencia. Entonces yo, pues que tengo la experiencia, ya puedo decir, esto es un Chebyshev tipo 1,
viendo pues la forma de la respuesta. Entonces esta sería la respuesta en el tiempo de un Chebyshev tipo 1 y esta sería su respuesta en frecuencia. Quiero hacer notar una cosa importante aquí con respecto a los ejes. ¿Sí? Yo no grafiqué el eje, por ejemplo el eje de tiempos, no lo grafiqué solo, sino que lo estoy escalando. Como pueden ver aquí, entonces manejo T sobre TS, o sea, sobre el periodo de muestreo. Y entonces aquí aparecen 0, 5, 10. Es que luego quiero convertir esto pues a tiempo discreto y se me facilita mucho si manejo esta escala, ¿no? Pero de todas formas el tiempo es continuo, ¿cierto? Y de todas formas, si usted se para en algún punto arbitrario aquí de tiempo, finalmente lo puede convertir a segundos. Solamente hay una escalita, pues hay una constante para el tiempo, ¿sí? Y por el lado de acá también, ¿sí? La frecuencia está escalada, pero esta vez es multiplicando por TS mayúscula. Esto tiene una razón de ser, ¿sí? Que está relacionada con el tema del rango fundamental que discutíamos la clase pasada. Ahorita lo van a ver. Entonces, ahí está la señal análoga original. ¿Qué le pasa a esa señal cuando yo la muestreo? ¿Sí? Obviamente ustedes se imaginarán pues que realmente esto no es análogo. Yo la tuve que simular, digamos, en MATLAB, por ejemplo. Pues ahí hice una aproximación de lo que era análogo. Pues trato de que sea continua, pero realmente yo no puedo simular señales análogas en ningún simulador digital. Hago aproximaciones en el sentido pues de manejar un tiempo, un periodo de muestreo bastante pequeñito como para que dé la sensación de que la señal es análoga en sí. Y de todas formas, Nyquist garantiza pues que si usted maneja un periodo de muestreo suficientemente pequeño, no va a perder información. Entonces, tengo mi señal análoga original, ahora paso a muestrearla, ¿sí? Que sería la señal en negro que ustedes ven aquí abajo. Cuando la muestreo, entonces, inmediatamente, ¿no? Como usted está en el dominio del tiempo, tiene que empezar a mirar múltiplos de TS, y yo tenía ese tiempo escalado acá por TS, prácticamente los ejes quedan igual en cuanto a tiempo, ¿no? T sobre TS comparado con N termina siendo lo mismo cuando la señal ha sido muestreada. ¿Sí? Quiero que miren pues que la formita se respeta con respecto a la forma original que traía la señal. Y miren el rango, ¿cierto? Es 0, 5, 10, corresponde también con estos puntos de acá. Entonces, prácticamente T escalado por TS me estaba dando ya indirectamente el valor de N discreto que yo iba a usar en el proceso de muestreo. Listo. Entonces, así queda pues la señal muestreada. Y lo más interesante, y para allá pues es que vamos con esto, es qué le pasa al espectro. Inmediatamente usted hace un proceso de muestreo, usted discretiza el tiempo, y esto va a ser una característica común. En varios contextos va a aparecer esto. ¿Sí? Cuando usted maneja un dominio discreto, en este caso el tiempo queda discreto, inmediatamente en el otro dominio, o sea, el dominio de la frecuencia, aparece una periodicidad, aparecen repeticiones, aparecen copias de lo que usted originalmente no tenía repetido. ¿Sí? Me explico, otra vez. Yo tenía mi dominio continuo acá, y a las malas, ¿cierto? A las malas discreticé ese dominio. El efecto en el dominio de la frecuencia de ese proceso acá, de muestreo, es que el espectro original, que era este y que no tenía repeticiones, ahora va a empezar a ser periódico, a repetirse en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito más este gráfico, lo que está en azul era el espectro original, en azulito, pues de aquí para adelante no haya nada, y lo que está en negro es el espectro luego del proceso de muestreo. Entonces aparecen esas copias, esos alias que estábamos mencionando en la clase pasada, que son consecuencias básicamente de haber discretizado este dominio acá. Discreticé el tiempo, la frecuencia se volvió, o la señal se volvió periódica en la frecuencia. Listo. Voy a parar otra vez allí. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere que volvemos a mirar alguna cosa? ¿Algún comentario? Bien, no están muy habladores hoy. Otra vez, ¿cierto? Yo manejo el tema de la frecuencia, lo manejo escalado por TS. Igual acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros habíamos dicho que la variable de frecuencia en señales digitales
estaba limitada por convención al rango entre -1/2 y 1/2. Entonces, cuando yo cojo la variable de frecuencia análoga, ¿cierto? La que está en Hertz, y la multiplico por TS, básicamente la estoy convirtiendo. ¿Sí? Esta constante aquí multiplicada hace que este eje quede convertido en ese dominio de F minúscula. ¿Sí? Y entonces, si yo no quiero de pronto, pongámoslo de esta manera, si yo no quiero de pronto que información que tenía la señal se me salga, ¿cierto? Se salga por los lados, como veíamos en la clase pasada, ¿sí? Tengo que tener la garantía de que cualquier información esté constrained. Cualquier información que yo tenga de mi señal esté restringida, esté contenida en este rango entre -0.5 y 0.5. ¿Sí? Si, por ejemplo, más allá de este 0.5 hubiera alguna cosa, eso finalmente se vuelve un alias y me contamina la señal, como vimos en algún ejemplo de la clase pasada. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí queda justificado el teorema de Nyquist. F por TS o F sobre Fs tendrá que ser siempre menor o igual a 0.5 si yo quiero que el muestreo luego lo pueda revertir sin perder información, sin que se me dañe la señal o se me distorsione. ¿Sí? Finalmente, ese es, digamos, la versión gráfica de lo que explica Nyquist en su teorema, ¿no? Para poder muestrear bien, por favor, escoja una frecuencia de muestreo que sea al menos 2 veces la frecuencia máxima de la información que tiene la señal, la dinámica más rápida. ¿Sí? Pues aquí está explicado eso, ¿cierto? Otra vez tenemos el dibujito del espectro, la señal muestreada, la que está en azul era la original, las copias en negro aparecen por justamente haber muestreado la señal, ¿sí? Y repito, si hubiera alguna información más allá del 0.5, en el dominio de F multiplicado por la constante TS, es decir, F minúscula, si hubiera alguna información más allá del 0.5, esa información se volvería alias y empezaría a contaminar. En este rango, pues, se dobla, como decíamos en la clase pasada, esa información se dobla y aparece contaminando lo que yo tenía originalmente en el rango sin ninguna información adicional. Entonces, hacemos el despeje, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que ya había formulado Nyquist y demostrado teóricamente, ¿no? Para que ese problema de los alias genere ruido, se doble, me distorsione la señal, yo tendría que haber escogido una FS pequeña, tal que no alcanzo a abarcar esas dinámicas altas de alta frecuencia en el 0.5, sino que me quedan después. Y si quedan por acá después, tengo problemas para reconstruir luego porque esas dinámicas, repito, aparecen acá repetidas, copiadas y me generan ruido y distorsión. En ese sentido, y también un poquito pues para que lo tengan en cuenta de pronto, ¿cierto? Si les toca, casi todos los equipos digitales que hay hoy en día, incluyendo pues los que manejan multimedia, a nivel de electrónica vienen con un filtro. ¿Sí? Y voy a volver a parar aquí. Se llama filtro anti-alias. De hecho, uno mira planos, por ejemplo, de medidores digitales, de sensores, a nivel industrial, ¿cierto? También se consiguen los planos, uno va y mira, y siempre por allá en la primera etapa está el filtro anti-alias. Yo no sé si a alguien se le ocurre, alguien se quiere echar al agua, de pronto para teorizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un filtro anti-alias? ¿Quién me ayuda ahí con esa respuesta? Repito, a nivel de electrónica, uno va y mira un plano, por ejemplo, de un osciloscopio digital, o va y mira un plano de un sensor que maneja un protocolo de comunicaciones digitales para mandar los datos, por ejemplo, de temperatura de un proceso, o ahí mira un equipo de audio, o sea, en general, a nivel electrónico siempre está el filtro anti-alias ahí empezando el plano. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que está haciendo ese filtro? Pues no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en un osciloscopio el filtro lo que hace es eliminar los armónicos, nada más para mostrar pues, la frecuencia fundamental de lo que se está leyendo. Más o menos, es correcto, sí. Básicamente la idea es, venga, aquí que hay una diapositiva bien gráfica del asunto, ¿cierto? Básicamente la idea es esta. Usted de pronto tiene una señal de entrada, ¿sí?
Eh, Ustedes imaginarán pues que el usuario puede usar el equipo como quiera, ¿sí? Y de pronto a veces por no saber, no tiene clara, por ejemplo, la cuestión de los alias y la cuestión de la velocidad del muestreo. Entonces quizás este sea un medidor, por ejemplo, un sensor, y resulta que, para que lo entendamos, este pedacito del espectro, este pedacito de alta frecuencia, aquí y acá, frecuencias positivas y negativas, está por fuera o queda por fuera de ese rango de -1/2 a 1/2. Lo que quiere decir que a la larga se va a volver ruido, se va a doblar y se va a convertir en distorsión. Pues para la velocidad de muestreo que está manejando el equipo, ¿cierto? Yo me compro un osciloscopio, por ejemplo, de 50 MHz, que es una velocidad más o menos buena, y de pronto la persona que lo va a usar por no saber, no haber leído el manual, empieza a aplicar señales dinámicas que están por encima de la capacidad de detección o de la velocidad de muestreo que tiene el equipo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es eso. Esta colita de ese trapecio, este pedacito de ese trapecio, está más allá de -1/2, 1/2, el rango fundamental que mencionaba Juan Sebastián, ¿sí? Entonces, este sería el filtro anti-alias. De hecho, generalmente no, siempre es análogo, porque tiene que ser antes del muestreo. Entonces, ¿qué es lo que hace el filtro anti-alias? En teoría, pues, o inicialmente uno lo quisiera que fuera ideal. ¿Y qué es lo que hace uno? Pasa la señal, que viene así, pues, repito, sin haber sido procesada ni nada, pasa la señal por ese filtro, y ese filtro corta, idealmente, como dice allí, entre -fs medios y fs medios, que convertido a f minúscula, pues sería -1/2 y 1/2. De tal manera, pues, que esa colita que se iba a convertir en distorsión, ese pedacito del trapecio que realmente se iba a doblar, ¿cierto? Iba a distorsionar, iba a generar ruido, pues queda completamente eliminada aquí. Y usted maneja a las malas el rango que necesita para poder hacer el muestreo bien hecho. Obviamente perdió información, la señal ya no es la misma. Pero la ventaja, pues, o lo que uno le apuesta, es que esta versión de la señal no va a quedar distorsionada en el proceso de muestreo. Esa colita, ese pedacito que había aquí, ya no se va a doblar y no va a convertir el resto del espectro en una cosa alterada, ¿no? Por lo menos el pedacito que conservé va a quedar fielmente representado en el dominio de la frecuencia. Entonces, luego el proceso de filtrado, luego el filtro anti-alias, pues usted lo que tiene es una versión recortada del espectro. A las malas le quitó lo que sabe que usted no va a poder reconstruir después, que se le va a volver ruido. Y ahí sí viene pues el tema del muestreo y la cuantificación. Y claro, cuando yo muestreo esta señal, obviamente genero un montón de copias, pero mire que las copias no se solapan entre sí. Y al no solaparse, pues no hay distorsión. Y yo puedo reconstruir esto muy fácil, simplemente filtrando la señal y recuperando como estaba el espectro, ¿sí? Entonces miren que el filtro anti-alias finalmente lo que quita es todos esos armónicos, toda esa información de frecuencia con el potencial de solaparse y generar ruido. Y dejo la señal recortadita para luego el proceso de muestreo que la va a volver periódica. No sé, repito, si aquí hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a este filtro anti-alias. Prácticamente todos los equipos que hacen procesado digital tienen un anti-alias, pues para no distorsionar la señal. Bien. Aquí hay una pregunta, yo creo que ya la hemos contestado, pero igual la formulo otra vez. ¿Será posible poder reconstruir la señal completamente a partir de sus muestras? O sea, no hemos hecho sino un muestreo hasta ahora, no hemos hablado de cuantificación. Entonces la pregunta otra vez es, ¿se puede reconstruir una señal luego de un muestreo? ¿La puedo recuperar bien? ¿O ya definitivamente perdí información que no es posible reconstruir? ¿Algo se perdió? ¿Sí o no? ¿Quién me ayuda? Profe, pues yo creo que desde que siga parte del teorema de Nyquist, pues yo creo que sí se puede reconstruir completo. Es correcto, sí, o sea, Nyquist dice que si usted muestrea bien, y muestrear bien significa justamente respetar la desigualdad que estamos viendo ahora, 2 diapositivas. Si usted muestrea bien, puede reconstruir de manera unívoca la señal, es decir, no se le pierde nada de la información que tenía originalmente. Hay una animación muy bacana, de pronto las incluyo por ahí,
donde en el material pues de hoy, donde se ve que en la medida en que usted va agregando más muestras y la va volviendo más cerquita unas de otras, o sea, va aumentando la frecuencia de muestreo, la reconstrucción se va aproximando cada vez más a la señal original hasta que llega a un punto en el cual usted puede seguir metiendo más y más muestras, pero ya la señal original está perfectamente reconstruida. ¿Sí? Profe, una Ese es el punto. Ese es el punto pues que maneja Nyquist como frontera. ¿Qué hubo, Juan? Y por ejemplo, digamos en la música, que se puede Sí. escuchar a mejor o peor calidad, ¿es por el número de muestras cuando toman el sonido de los instrumentos o cuando graban la canción? Digamos que hay sonido HD o a veces no se escucha tan bien. ¿Es por eso o no tiene nada que ver? Yo le contesto, no sé si lo hemos hablado, pero le contesto con un ejemplo práctico. ¿Sí? La velocidad de muestreo para calidad de CD, es decir, la frecuencia de muestreo que se maneja en una canción de CD, pues cuando uno compra el CD, viene mostrada a 44.100 Hz. ¿Listo? Se supone, pues, y bueno, hablando de Nyquist otra vez, el ancho de banda de nuestros oídos, yo no sé si alguien escuchó el video, qué tan viejos son sus oídos antes. Perdón, me salgo un poquito del tema, pero quería preguntar también eso. ¿Alguien hizo la experiencia de qué tan viejos son tus oídos? El videito que había en la diapositiva anterior, creo. Bueno, creo que les conté, ¿cierto? Yo que estoy ya grandecito, hay frecuencias que no escucho, o sea, con el tiempo uno va perdiendo resolución, digamos, en cuanto a altas frecuencias a nivel auditivo, ¿sí? Y la gente más joven como ustedes y los niños, por ejemplo, los niños sí pueden escuchar altas frecuencias. Entonces, volviendo al tema, se cree, ¿cierto? Se estima, se dice que el ancho de banda de las señales audibles para los humanos es de 20 kHz, pero eso depende de la edad, por ejemplo, del que está escuchando. ¿Sí? Pero pongamos 20 kHz, que sería el caso pues, de una persona con los oídos perfectos, muy joven seguramente. Entonces, si es 20 kHz y aplicamos el teorema de Nyquist, pues lo mínimo a lo que habría que muestrear es 40 kHz. ¿Sí? Y ahorita estamos, repito, el audio para calidad de CD está en 4400, o sea, un poquito más de eso. Listo, 4400. Para telefonía fija, o sea, teléfono de pared, para telefonía fija, la frecuencia de muestreo es 8000 Hz. Casi todas las plantas hoy en día, estas plantas de conmutación que llaman la planta telefónica que hay en su barrio, que recoge los pares que llegan de su casa pues con el par telefónico, aunque hoy en día también lo manejan por IP. Pero entonces casi todas las plantas digitales muestrean a 8000 Hz. ¿Cuál es la diferencia entre el teléfono y una canción de un CD? De pronto el mismo Juan, ¿qué te parece ahí el ejemplo? O sea, ¿cómo diferenciarías vos una señal de audio de la otra? No sé. Estos equipos de teléfono fijo, repito, teléfono de casa, pues, también tienen su filtro anti-alias. ¿A qué frecuencia está sintonizado el filtro anti-alias de un teléfono? Lo podemos deducir directamente de los datos que les di. Si el teléfono o el sistema de telefonía va a muestrear 8000 Hz, ¿a qué frecuencia debe quedar sintonizado el filtro anti-alias? De Me voy a menos volver a... 4000. De menos 4000 a 4000, ¿sí? O sea que toda la información más allá de 4000 en teoría queda eliminada. ¿Sí? Para frecuencias en valor absoluto mayores a 4000, ya no habría armónico, ya no habría información. Entonces yo vuelvo y pregunto. Pues para contestar la pregunta, formulo otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué diferencia habría entre un audio, ¿cierto?, generado en un sistema telefónico y un audio de pronto de una canción grabado con calidad de CD? Yo no sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, dar una serenata o dedicar una canción por teléfono. O la clásica, ¿cierto? El cliché pues de que uno cuando se escucha por teléfono no se escucha igual. ¿Por qué será eso? La respuesta es que quien diseñó el sistema telefónico, quizás por razones del volumen de datos que tenía que manejar, una cosa que estaba hablando ahorita al principio de la clase, dijo, no, con 8000 Hz de muestreo es suficiente, o sea, se entiende.
El objetivo de la línea telefónica no es fidelidad, sino que el mensaje sea inteligible, ¿cierto? Que el que recibe la información auditiva le entienda al otro. Así le suene raro, le suene distorsionado, así no le suene muy fiel. Entonces, en ese contexto de telefonía, repito, el objetivo no es reproducir la señal perfectamente, sino poder enviar a un costo razonable en cuanto a cantidad de muestras, poder enviar el audio y que la otra persona al otro lado entienda. Entonces, no sé si te contesto la pregunta, Juan. ¿Ves cómo, por ejemplo, en el caso del audio, a las malas yo quito información que puede ser importante en términos de fidelidad, pero que a la larga no le aporta mucho a la señal si lo que yo quiero es entender lo que está diciendo el otro, ¿sí? Y de hecho también les cuento, la compresión MP3 trabaja más o menos igual. Es decir, cuando uno trabaja señales MP3, cuando uno las va, el proceso que se surtía se llamaba antes ripear, hacer un rip en inglés. Hacer un rip en inglés era coger una canción, por ejemplo, de un CD y convertirla en MP3. Y uno tenía la posibilidad ahí en ese proceso de conversión de escoger qué calidad quería manejarle, ¿cierto? Hasta qué porcentaje de calidad a la canción. Uno decir, bueno, pongámosle una calidad del 90% con respecto a la original, pero ahí me va a ocupar mucho menos espacio, pues, porque estoy quitando un montón de información que estoy dispuesto a perder, ¿sí? Cuando uno hace el RIP, a mí me tocó, pues, en mis tiempos estaba de moda hacer eso, uno en el software escogía más o menos con qué calidad quería el audio, y claro, entre menos calidad tenía la señal, pues más comprimida quedaba, ¿cierto? Y menos ocupada, básicamente porque podías quitar más información. Otra vez le pregunto, Juan Sebastián, ¿le contesto la pregunta o no? Sí, justamente eso es lo que yo preguntaba. O sea, si uno quiere una señal de audio más fiel, debe tomar muchísimas más muestras. Es correcto. Pero también para que lo tengas en cuenta, si por ejemplo a alguien se le ocurre sacar un formato de CD con una velocidad de muestreo de 200K, la calidad ahí no va a mejorar sustancialmente de lo que ya venía trabajándose en 4400. Sí, porque lo que manejan iQuiz es una desigualdad. Entonces, de cierto FS para arriba, la calidad ya está garantizada, pues, pero si ustedes siguen metiendo más y más muestras, pues no gana mucho más. No sé si me explico. Se aumenta el tamaño, ¿no? Sí, señor. Solo Ah, claro, si usted va a más muestrear a más 200, flexible. es correcto, si usted va a muestrear a 200K, por ejemplo, va a tener un volumen de datos mucho mayor para tiempo real, entonces le va a tocar procesar mucho más rápido la información, pero en calidad no está ganando nada. O sea que al final la selección de la frecuencia de muestreo también es un compromiso, ¿no? ¿Hasta cuánto me voy a subir? Porque es que eso tiene implicaciones luego en el espacio de memoria que necesito, en la velocidad del procesador para poder sacar las muestras de salida en tiempo real. Entonces siempre hay un mínimo y de ahí para arriba lo que usted quiera o lo que le dé la plataforma del sistema en el que está trabajando. Bien, vamos a ver el proceso de cuantificación. Nuevamente vamos a hablar inicial, pues, al principio de cuantificación uniforme, ¿sí? En donde los niveles que yo manejo para el rango están espaciados de manera regular, ¿sí? La distancia entre cada par de niveles, que muchos libros le llaman el delta de la cuantificación, la distancia entre cada par de niveles es constante, no cambia, ¿sí? Eso es cuantificación uniforme. Y como ya hemos visto en el video, pues uno debe luego coger las muestras y llevarlas a los niveles permitidos. Y en ese sentido hay como dos estrategias. Una es la de truncamiento y la otra es la de redondeo. Ya lo había comentado para el video, la animación que vimos ahorita, en el redondeo uno lo que coge la muestra y la aproxima al nivel que esté más cerquita. Mientras que en truncamiento lo que hace es llevarlo al nivel inmediatamente inferior. ¿Sí? Claro. Bueno, yo pregunto, ¿cierto? Otra vez, ¿en qué estrategia de cuantificación el error es más severo? ¿Cuándo se comete más error? Profe, en el truncamiento no. Claro, el truncamiento porque ahí finalmente, así la muestra esté muy cercana al nivel que esté, por ejemplo, punto 99, a punto de llegar al nivel de arriba, el truncamiento llega y la corre y la pone abajo otra vez, ¿sí? Entonces, ahí el error podría ser hasta casi un delta completo. Mientras que en redondeo, el error promedio, ¿no? Se estima como delta medios. De hecho, bueno, y el otro asunto, pues que esto sí es inevitable,
es que la cuantificación genera un error que luego no se puede revertir. ¿Sí? Hablábamos del muestreo y se decía, bueno, si usted muestrea bien, luego sí puede reconstruir bien la señal. Nyquist lo dice. El cómo, más adelante, incluso en la guía creo que lo comento, el cómo se verá después, pero se puede reconstruir la señal a partir de las muestras. Pero ya la cuantificación implica un error que no se puede revertir. O sea, usted le mete ruido a la señal y tiene que vivir con ese ruido porque no se puede quitar después. ¿Sí? La cuantificación es un proceso no reversible, como dice ahí al final. Bueno, ¿cómo explicaríamos estos métodos? Entonces, otra vez, redondeo es llevar la muestra al nivel más próximo, truncamiento es llevar la muestra a nivel inmediatamente inferior. Bueno, vamos a hablar un poquito del error, ¿sí? Entonces, en un proceso de truncamiento, que era el que estábamos hablando en la diapositiva anterior, básicamente el error máximo que se puede cometer, la distorsión máxima que se puede agregar a la señal en un proceso de truncamiento es un delta, ¿sí? Es un delta. Y en ese sentido, pues uno lo puede caracterizar o lo puede escribir de esta manera, ¿no? Si tengo un rango dinámico para la señal entre B max y B min y B max, ¿sí? La señal puede variar, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios, entonces B max es 5, B min es 0, entonces ahí está la diferencia, ¿cierto? El rango dinámico que se le puede dar a la señal, el rango de movimiento, ¿sí? Y al dividir por L, pues estoy calculando el tamaño del delta. Hay tantos niveles en ese rango de 0 a 5 voltios, entonces al dividir por L, repito, estoy calculando la distancia entre niveles adyacentes. Entonces, el peor error, ¿cierto? El error más grande que se puede cometer en un proceso de truncamiento es justamente esa distancia entre niveles adyacentes, ese delta, sería caracterizado por esta ecuación de acá. En el caso del redondeo, un razonamiento más o menos similar, el peor error sería medio delta, ¿sí? Que esté por ahí en la mitad la muestra entre dos niveles. Cuando se hace redondeo para arriba o para abajo, pues prácticamente el error que está cometiendo es medio delta. Y entonces esta sería la ecuación. En la medida en que el L crece, ¿cierto? Y es muy común, por ejemplo, el L para tarjetas de audio de PC, el L para tarjetas de audio de PC está mínimo hoy en día alrededor de los 16.500 muestras. 500 niveles, perdón, 16.500. L vale 16.500. ¿Sí? Entonces son valores bastante grandes. Entonces si L es grandecito, uno puede aproximar el error de redondeo como la mitad del error de truncamiento. Es decir, en un esquema por redondeo se comete la mitad del error o se distorsiona con la mitad del error de lo que pasaría con truncamiento. Sin embargo, y a pesar pues de esa conclusión que están viendo ustedes acá al final, ¿cierto? Que es mucho mejor manejar redondeo porque por lo menos el error cometido es la mitad del otro. Los conversores AD comerciales trabajan con truncamiento porque es más sencillo. ¿Sí? Es más sencillo trabajar truncamiento y de pronto agregar más niveles y ya. Si de pronto no está conforme con el error, lo que se hace es métale más niveles a eso. ¿Listo? Voy a parar aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Hay unos casos, ¿cierto?, en los cuales esa distribución uniforme de los niveles me genera problemas para la transmisión, sobre todo pues, en esquemas de telecomunicación. El ruido llega a ser más severo en cierto tipo de señales cuando la cuantificación es uniforme. Como dice ahí, ¿cierto? Un ejemplo concreto pues, de ese problema es las señales de voz. Otra vez vamos a abordar el caso de telefonía fija. ¿Qué sucede? En el caso de telefonía, si mal no recuerdo, ¿cierto? El rango dinámico de la señal B min y B max, pues estamos hablando de eso, está entre menos 1 voltio y 1 voltio positivo. Si usted va y mira el valor pico de las señales de audio que están viajando, pues por ahí, eso va encima de un nivel de DC, no sé si lo sabían, en telefonía fija, la voz de uno va montada sobre un nivel de DC, entonces si usted va y mira esa señal alterna que está viajando por la línea telefónica, los valores pico están entre menos 1 y 1 voltio, alrededor de ese nivel de DC. Sin embargo, ¿cierto? Y esto pues ya ha sido comprobado por estudios estadísticos y demás, la mayor parte del tiempo
esa señal alterna o es cero o está muy cerquita de cero. Las señales de voz tienen esa característica. Por ejemplo, en una conversación normal hay mucho tiempo que la señal está en silencio. Yo hablo un poquito, me callo para que el otro conteste, entonces ahí pasa alguna fracción de tiempo, luego contesta el otro, entonces también se calla para que yo le conteste, y ahí estamos pues en una buena cantidad de tiempo que la señal está alrededor de cero, ¿cierto? Y de todas formas también en conversación, o sea, no en silencio, sino cuando ya están hablando, los valores de las muestras rara vez alcanzan su valor máximo, o sea, para que llegue a un voltio la señal es porque, mejor dicho, estoy gritando pues por el teléfono, si ya en una pelea, digamos. Pero lo normal es que las señales o sean cero o estén muy cerquita de cero. Entonces, el esquema de cuantificación uniforme de alguna manera hace que la distorsión sea mayor en esos casos. ¿Por qué? Porque al distribuir de manera uniforme los niveles de cuantificación, entonces, claro, el delta es único y el delta ahí cerquita del cero, pues va a provocar grandes distorsiones a la hora de redondear, por ejemplo, de truncar las muestras. Entonces, hay unos esquemas, ¿cierto? Vamos a ver uno basado en compresor analógico. Hay unos esquemas donde yo lo que pretendo es distribuir diferente los niveles, que no queden uniformemente, sino que haya más niveles cerquita del cero, por ejemplo, el caso de la voz, telefonía, haya más niveles así cerquita del cero, para que el error cometido sea menos severo ahí donde la señal permanentemente pues, o frecuentemente va a estar. ¿Sí? Y para niveles lejos del cero, o sea, niveles de gran amplitud, como son tan poco frecuentes, yo manejo una distribución de niveles menos densa. ¿Sí? Entonces usted me dirá, pero entonces si la señal es de alta amplitud, se comete un error más grande. Es correcto, ¿cierto? Señales de alta amplitud cometen a la hora de la cuantificación se comete un error de mayor magnitud. Pero como esas señales son poco frecuentes, a lo último la distorsión promedio no es tan grande. No sé si eso se entiende, pero digamos que eso se maneja de esta manera. Yo tengo una señal muestreada, ¿cierto? Este bloquecito es el que hace el trabajo, digámoslo así. Este bloque hace el trabajo de compresión análogo. Ya vamos a mirar cómo se maneja eso. ¿Sí? Y luego, con un cuantificador uniforme, ese proceso de conversión finalmente termina en un resultado donde los niveles no están distribuidos equiespaciados uniformemente, sino que tienen una distribución selectiva. Va cerquita del cero, tiene más niveles, la densidad de niveles es más alta, y en la medida en que la amplitud aumenta, la amplitud de la señal aumenta, ese espaciado entre niveles aumenta también. Entonces le estoy dando como más énfasis, más precisión a las señales que son de baja amplitud para que el error cometido ahí sea menor. ¿Cómo funciona eso? Básicamente esta se llama la curva de transferencia de un compresor, ¿sí? De este bloquecito que está acá. Tengo una línea punteada aquí en la mitad, ¿cierto? Que representa un amplificador lineal de ganancia 1. Estos compresores son no lineales. En algún momento, ¿cierto? Yo dictaba el curso de análoga 2, en algún momento explicábamos cómo se podía montar ese compresor en análoga 2 con transistores FET. El FET se presta para montar este tipo de amplificadores de ganancia no lineal. Pero empecemos con la línea punteadita que tenemos aquí. ¿Sí? Un amplificador de ganancia lineal, ganancia 1, mire, si usted mete 0, obtiene 0. Si mete 0.5, línea punteada, obtiene 0.5. Si mete un voltio de entrada, obtiene un voltio a la salida. Una ganancia lineal, perdón, un amplificador lineal cuya ganancia es 1. ¿Sí? No queda muy difícil ver que la pendiente de esta recta corresponde a su ganancia. Si yo, por ejemplo, metiese un voltio y obtuviera 2 a la salida, pues la pendiente sería 2 y también lo sería la ganancia. Entonces, quedémonos con esa idea de que pendiente es ganancia. Pendiente en esta curva de transferencia es ganancia. Donde el eje X, pues no lo dije al principio, pero ahí está claro, ¿cierto? El eje X es voltaje de entrada y el eje Y es voltaje de salida. Pendiente es ganancia. La curva de un compresor básicamente es, o tiene la forma mostrada aquí, esta que está aquí en azulito, ¿sí? Observe cómo la pendiente o la ganancia para señales de bajo voltaje es alta, ¿sí? Y en la medida en que usted
incrementa la amplitud del voltaje de entrada, esa pendiente o esa ganancia va disminuyendo. Entonces yo le doy mucho énfasis a señales que vienen débiles. ¿Por qué? Porque son más susceptibles al ruido, ¿cierto? Si hay un silencio o si la persona está hablando bajito y hay cierto ruido en la señal, en la línea telefónica, por ejemplo, pues esa señal de baja amplitud se va a ver muy afectada por el ruido. Entonces, en este compresor lo que hacemos es darle más pendientes, darle más ganancia a las señales que tienen poca amplitud. Entonces, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, por decir algo, ¿cierto? La señal viene muy débil, pero cuando yo la proyecto por la curva de transferencia y miro su ganancia, pues queda de una amplitud mucho mayor. ¿Para qué? Para hacer esa señal inmune al ruido, incluido el ruido de cuantificación que va a venir después. Listo. Voy a parar allí, no sé si estamos de acuerdo, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Entonces, si a un cuantificador normalito yo le meto un compresor análogo antes, finalmente lo que tengo es una distribución no uniforme de niveles. Eso se va a ver ahorita en una diapositiva. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bien. Entonces, otra vez tengo mi cuantificador normalito, uniforme, ¿sí? Pero antes de hacer cualquier cosa, comprimo la señal de esta manera que estoy explicando con la curva que está aquí en azul. ¿Sí? Le doy buena ganancia a las señales de baja amplitud, a las de amplitud media y alta, pues la ganancia no es tan buena. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya paso por los dos bloques en cascada, termino con una distribución no uniforme de los niveles. Aquí se puede ver un poco mejor. ¿Listo? Tenemos la curva de transferencia del compresor, que sería otra vez la que está aquí en azul. Y observen cómo, supuestamente para una distribución, para una distribución uniforme, que sería lo que se ve por este lado de acá, para el BI de entrada la distribución no queda uniforme. ¿Sí? La curva del compresor garantiza eso. Hay más niveles por acá que por acá al final. La distribución de niveles queda no uniforme, queda ponderada, le da más énfasis, tiene más niveles por aquí que por aquí. Y eso se hace básicamente para que las señales débiles se vean menos afectadas por el error del cuantificador. Pues como este VO yo lo voy a pasar, como veían ahorita en el diagrama de bloques, este VO lo voy a pasar por un cuantificador uniforme que tiene esta distribución. El efecto neto de los dos bloques es que la distribución para BI es esta, ¿no? Una distribución diferente, pues dependiendo de la amplitud de la señal que quiero convertir. Esa sería, digamos, la explicación de cómo se puede montar un cuantificador no uniforme con un compresor como el que, por ejemplo, tienen los sistemas telefónicos. Hay un asunto, ¿no? Y es que, de todas formas, el compresor le mete distorsión a la señal. Es decir, si yo estoy hablando bajito y lo paso por un compresor de estos, obviamente esa ganancia no uniforme pues va a hacer que la señal suba de amplitud artificialmente. Si me permiten la caricatura, pues yo hablo bajito acá y la otra persona al otro lado escucha un grito, ¿no? Escucha muy fuerte porque el compresor le sube la amplitud a eso a las malas. Así yo estoy hablando bajito a este lado. Entonces, esta estrategia solo se usa para la transmisión. En destino hay que revertir ese proceso porque si no le suena distinto a la persona que estaba escuchando. Esto solo es para que el ruido de cuantificación y el ruido del canal no me afecte la señal. Ya cuando la señal llega ya al otro lado, más inmune al ruido, pues toca reconstruirla y dejarla como ella estaba. Entonces, siempre después de un proceso de compresión, para no cambiar la señal como ella era, viene una descompresión, ¿sí? Y la descompresión básicamente es pasar la señal por un bloque que revierta el proceso, sería una ganancia selectiva así como no lineal, como la que están viendo ustedes aquí en rojo, ¿no? Se revierte la cosa y vuelve y queda la información de audio tal y como ella venía, pero con la ventaja que en el viaje no se vio afectada por el ruido, ni tampoco le afectó el proceso de conversión de cuantificación tan fuerte, pues como uno esperaría en el caso de una cuantificación uniforme. Ese es, digamos, el tema con este proceso de la cuantificación uniforme. El ejemplo más común, ¿cierto? Por lo menos en electrónica que yo conozco es el del compresor. Y que básicamente, como ya les comentaba, pues se usa, ¿cierto? Se hace en el contexto de señales de voz, por ejemplo, que están casi siempre, pues, concentradas estadísticamente alrededor del cero, o sea, tiene muy baja amplitud. Repito, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
con respecto a esto. Bien, yo creo que ahí terminamos ya con lo que es muestreo y cuantificación, que son realmente los dos procesos que implica la conversión. Lo otro no es parte de la conversión. Lo otro es simplemente una cosa de formato. Sin embargo, y ahí viene de pronto el asunto, a pesar de ser meramente una cosa de formato, es tremendamente poderosa la codificación, el tercer paso. Y de hecho le vamos a dedicar quizás 2 o 3 clases de las que vienen a explicar muy bien la codificación, porque es que hay unas aplicaciones ahí que son corrientes hoy en día, pues se usan mucho, son poderosísimas. Creo que ahorita las voy a mencionar, ahí están la diapositiva. Y entonces conviene entender eso cómo funciona. Por ejemplo, uno puede usar codificación para detectar y corregir errores en la información que le llegó. Si estamos hablando de una comunicación digital, usted manda la información de unas muestras y el que la recibe dice, uy, pero esto no está bien. Está codificado de tal manera que usted lee la información y es capaz de decir, aquí hubo un error. ¿Sí? De pronto por el ruido del canal o lo que sea, este dato está malo. Esto no es la información. Y llevando esa idea al extremo, también hay unos esquemas, vamos a explicar algunos sencillos. Hay unos esquemas en los que usted le llega el dato y no solo dice, aquí hay un error. El dato no es este, el dato correcto es este otro. O sea que usted, aparte de detectar errores, los puede corregir. Entonces, toca estudiar ese esquema de la codificación para ese propósito, para otros como la compresión, también comprimir la información. O sea, yo cojo el volumen de datos que tengo y digo, no, pues comprimamos eso para que no ocupe tanto espacio. O comprimamos eso para poderlo mandar rápido, que el ancho de banda no sea tan alto. O también para criptografía, que sería la tercera aplicación. Yo podría decir, bueno, esta señal está codificada, pero yo quiero que de pronto mi conversación de voz no la pueda entender nadie, solamente pues la persona que yo estoy interesado en que la escuche. Entonces la encripto, ¿sí? La codifico de manera que parezca ruido para una persona que no está autorizada. Entonces todo eso que he mencionado, ¿cierto? Toda esa lista de cosas que uno puede hacer, se pueden hacer al final en este proceso que nos falta por explicar, que es la codificación. Lo más normal, ¿cierto? Si usted no va a hacer nada de esto que mencionaba ahorita, lo más normal es que usted haga una codificación que se llama plana. ¿Qué pasa en la codificación plana? Que usted le va dando en orden generalmente códigos a los niveles que tiene disponibles y así directamente le asocia cada código a las muestras, como veíamos en la animación. Venga, yo corrijo aquí que esto está... Como ocurría pues en el ejemplo de la animación de ahorita, pues uno lo que hace es ir asignando códigos de manera secuencial, ascendente, siempre empieza 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. En orden le va dando un código a cada nivel distinto y ya cuando usted llega a ver las muestras que han sido cuantificadas, pues le asigna el nivel adecuado a cada muestra. ¿Sí? Normalmente pues en orden ascendente, como dice ahí el segundo punto. Uno no se refiere a los cuantificadores en términos de la cantidad de niveles. Eso no es como normal en la práctica. Uno se refiere a los cuantificadores o los caracteriza en términos de la cantidad de bits. Y entonces, por ejemplo, les cuento, el Arduino Uno tiene conversores de 8 bits. ¿Sí? Y ya usted debería, ¿cierto? Más o menos, y ojalá después del curso lo tenga bien claro, ¿cierto? Usted debería imaginarse en el contexto pues, de eso, qué significa esa información. El Arduino Uno tiene conversores de 8 bits. Para una aplicación dada, por ejemplo, creo que el ISE, bueno, no recuerdo ahorita el código completo de la norma, esa norma que estábamos hablando ahorita para censado de señales en una red de distribución, piden una cuantificación mínimo de 12 bits. ¿Sí? Entonces, significa eso que los códigos a la hora de yo mirar las muestras ocupan obviamente 12 bits, o 8 pues en el caso del Arduino Uno. ¿De qué tamaño quedan los códigos? Esa codificación
o esa cantidad de bits tiene que ver con la cantidad de niveles, obviamente, pero repito, en la práctica, en la industria, uno trabaja eso o se refiere a los conversores en términos de la cantidad de bits. Hay una desigualdad, que es la que está aquí abajo, que me permite a mí pues relacionar la cantidad de bits con la cantidad de niveles. Siempre la cantidad de niveles será menor o igual a 2 a la k, donde k es la cantidad de bits. Entonces, por ejemplo, en el caso del Arduino 1, usted tiene 2 a la 8 da 256. O sea que la cantidad de niveles disponibles en el conversor llega hasta 256 niveles. Hasta ahí, pues, o sea, en el mejor caso usted estaría aprovechando todos los 256 niveles, o de pronto si el rango que su señal tiene es menor que el rango que maneja el conversor, pues la cantidad de niveles será menor, pero nunca mayor que, ¿sí? Lo normal es que uno diseñe, pues, o haga la selección del conversor tratando de aprovechar todos los posibles niveles de cuantificación que hay disponibles. Entonces, en vez de menor o igual, lo normal, ¿cierto? En la práctica es que uno trate de hacer que L sea igual a 2 a la K. Repito, para poder aprovechar todos los niveles. Voy a lanzar una pregunta, ¿cierto? A ver si me ayudan un poco. ¿Cuántos niveles tiene una imagen digital en escala de grises? ¿Cuántos valores de gris distintos? Eso lo hemos hablado ya en clases anteriores. Tengo una señal, ¿cierto? Una imagen en escala de grises. ¿Cuántos posibles niveles distintos de gris puedo representar en una imagen digital? Profe, no eran 256. Es correcto, o sea que infiriendo de lo que estamos hablando aquí, ¿cuántos bits ocupa cada código de gris en la memoria del computador? Santiago dice 8, exactamente. O sea, ahí vamos con esto, ¿sí? La codificación para señales, para imágenes digitales en escala de grises, es de 8 bits, por lo tanto hay 256 niveles posibles de gris, ¿sí? Si usted va y mira en una imagen en la matriz, ¿cierto? De una imagen en escala de grises, va y mira cada pixelito allá en la memoria cómo está representado, va a encontrar un código de 8 bits que básicamente convertido a decimal le va a decir de 0 a 255 cuánto gris tiene ese píxel en particular. Lo mismo para imágenes en color, ¿no? Que también lo habíamos hablado. Cada componente de color está representada como un número de 8 bits. Entonces tenemos, por ejemplo, para el rojo, de 0 a 256. Para el verde, de 0 a 256. Para el azul, lo mismo. ¿Sí? Y al final, entonces, la combinación de los tres me da el color real pues, que tiene la imagen digital. Entonces, mire cómo el asunto de los bits tiene que ver con la cantidad de niveles y también a nivel comercial y de aplicación, pues uno caracteriza el cuantificador a partir de eso. Listo. Una tarjeta de audio normalita, pues sencilla, para un PC, está en los 16 bits. Voy a hacer captura de audio con mi PC, pues un PC discretico. Yo podría esperar pues que esa tarjeta de audio haga la cuantificación y la codificación al final con 16 bits. ¿Cuántos niveles estamos manejando ahí? 2 a la 16, 16.000 y pico, perdón, 65.500 y pico niveles distintos. Listo. Entonces, repito, para codificación plana manejamos el K como la cantidad de bits y el L, pues, que está relacionado directamente con K. Lo normal es que L sea igual a 2 a la K, pero tengo la libertad, aunque no es conveniente, de manejar una cantidad de niveles menor que el total 2 a la K. Ya como terminando, pues, está el tema que estaba hablándoles ahorita. Si usted se queda allí, pues ya hizo codificación plana, ya de ahí en adelante puede procesar sus muestras en el computador digital, ya sea un PC, un celular, un Arduino, una Raspberry. Ya usted está en la disponibilidad pues de poder hacer con la señal lo que quiera, ¿cierto? Hacer control, hacer lectura de datos, hacer entrenamiento de un sistema inteligente. Bueno, ya usted pues mirando la aplicación verá qué hace con las muestras, pero hay un más allá, ¿no? O sea, usted con la codificación puede hacer un montón de cosas más y muy poderosas esas cosas. Ahí está la lista de 3 grupos de aplicaciones pues, que se pueden hacer con codificación digital. No confundir esta compresión que está aquí con la compresión análoga que acabamos de ver, ¿no? Esta compresión es digital. Esta compresión es del estilo zip. Es decir, que tengo un volumen de datos, no es la compresión análoga que cambia selectivamente la ganancia,
que estaba explicando ahorita, esa compresión es análoga. Esta compresión que estamos mencionando aquí es que yo tengo mis datos, ¿cierto? Ocupan cierta cantidad de bits y yo hago algún proceso para que me ocupen menos bits y yo pueda reconstruir luego la información original. ¿Sí? Ocupen menos bits para que ocupen menos espacio en memoria o para que yo los pueda mandar de una manera más rápida, transmitir. El segundo grupo de aplicaciones típicas en codificación de señal es la detección y corrección de errores, que ya les mencioné, y la criptografía, ¿no? También para manejar privacidad en la información que viaja por la señal. Entonces yo tengo una señal de audio, una conversación, por ejemplo, encripto, ¿cierto? Las muestras las codifico de una manera especial, de tal forma que una persona que no esté autorizada no va a poder entender lo que dicen las muestras. Entonces, ese es el tema de las siguientes clases. Vamos a dedicarle clases a cada tema de estos, a cada bloquecito de aplicaciones de estos, que son los típicos de codificación de señal, ¿sí? Dando ejemplos y explicando más o menos cómo ocurre cada uno de esos procesos en la práctica. Bien, hay un conversor comercial, se usa mucho, ¿cierto? En electrónica, pues es tema común, se llama conversor sigma delta. Ese conversor sigma delta tiene la capacidad, por ejemplo, de manejar un bit. ¿Sí? Manejamos un bit, es decir, 2 niveles. Es un conversor tremendamente sencillo, pues, porque hay que comparar es con 2 niveles. Se aproxima a uno o al otro, no hay que hacer mucho más. Pero claro, manejar un bit o 2 niveles, recuerden, K igual a 1, 2 a la K sería L, ¿sí? Manejar un bit o 2 niveles genera unas cantidades enormes de ruido. Es muy sencillo el conversor, pero el ruido generado es bastante grande, ¿cierto? Desde una amplitud bastante alta. Sin embargo, en el conversor sigma delta se logra, a pesar de tener un solo bit, 2 niveles de conversión, minimizar el ruido. O sea, como que nos ganamos lo mejor de ambas cosas, ¿no? Uno quisiera poquito ruido, entonces maneja una cantidad impresionante de niveles, pero manejar muchos niveles es complicado, me genera muchos bits de información. Entonces, ahí lo dejo como reto por si alguien lo quiere investigar, ¿cierto? Investigar y traerlo aquí a explicar cómo funciona el conversor sigma delta. Básicamente lo que les digo, la conversión es de un bit inicialmente, pero minimizo con una estrategia, minimizo el ruido cometido en ese proceso de conversión. No sé si alguien otra vez, ¿cierto? Quiere preguntar algo, comentar alguna cosa. Bien. Voy entonces a dejar de grabar.